Para cada ecuación lineal, queremos identificar la pendiente, el intercepto vertical y el intercepto horizontal. El intercepto vertical se llama a menudo el intercepto y el intercepto horizontal a menudo se llama el intercepto X. Entonces, para una revisión, si estamos tratando de encontrar la pendiente y el intercepto vertical de una línea, o el intercepto de una línea, dado la ecuación de la línea, a menudo colocamos la ecuación en forma de intercepción de la pendiente aquí al resolver por y donde m, el coeficiente de X es la pendiente de la línea, y b es el intercepto y, o intercepto vertical de la línea. Como ejemplo, si consideramos la ecuación y igual 312x, 4, aviso que el intercepto y es menos 4. Aquí hay intercepto con las coordenadas y m, la pendiente de la línea, es 312. Aviso si comenzamos en este punto aquí, y subimos 3 unidades y 2 derechas, el cambio de y es 3, el cambio de x es 2, la verificación de la pendiente es 312. Sin importar la forma de la ecuación, si queremos encontrar el intercepto vertical o el intercepto, siempre podemos configurar x igual 0, y resolver por y la razón que configuramos x igual 0 fue porque cualquier punto en el eje y la coordinación x sería 0. Y entonces para encontrar el intercepto x o intercepto horizontal, de cualquier ecuación lineal, podemos establecer y igual 0 y resolver para x otra vez. Establecemos y igual 0 porque cualquier punto en el eje horizontal tendría una coordinación de 0. Volviendo a nuestra primera ecuación lineal, teníamos y igual 2x más 5. Así que debemos reconocer esto es en forma de intercepción de pendiente con una forma y igual 1010 más b, lo que significa que la pendiente de la línea es igual a menos 2, y el intercepto y de la línea es igual a 5. Por lo tanto, registrando nuestra información, la pendiente es menos 2, el intercepto vertical o intercepto y es 5, que sería el punto. Y ahora para encontrar el intercepto horizontal o el intercepto X, debemos configurar y igual 0 y resolver para X, que nos daría la ecuación 0 igual 2x más 5. Resolviendo para X, resultaríamos 5 en ambos lados. Eso nos daría menos 5 igual 2x. Dividir ambos lados por menos 2, y tenemos x igual 5 1 2, lo que significa el intercepto x. O el intercepto horizontal tendría coordenadas. Verificación de información en el gráfico, aviso como interceptan o interceptan vertical, es el punto. El intercepto x o intercepto horizontal es el punto. Y podemos ver la pendiente es menos 2. Desde este punto bajamos 2 unidades y 1 a la derecha. Verificar la pendiente es menos 2. Siguiente tenemos la ecuación lineal, y igual 5x. Si queremos podemos escribir esto como igual 5x más 0. Y aviso cómo, de nuevo, esto es en forma de intercepto de pendiente, o el formulario igual 1010 más b por lo tanto, la pendiente de la línea es 5. El intercepto y b es igual a 0. Por lo tanto, el intercepto vertical es 0, lo que significa que las coordenadas del intercepto vertical serían, mientras que es el origen, así que el intercepto y pasa a través del origen, el intercepto x también tendría que pasar a través del origen. Así que el intercepto horizontal o el intercepto x también es. Si no realizamos esto, otra vez, podríamos configurar y igual 0 y resolver para x. Si hacemos esto, aviso que si configuro y a 0, tenemos 0 igual 5x. Dividiendo ambos lados por 5, tenemos 0 igual x por supuesto. Podemos verificar todo esto de forma rápida del gráfico. Aviso como ambos interceptos sí es el punto con el origen. Y esta línea tiene la pendiente 5 del intercepto y si subimos 5 unidades, y una unidad correcta. Todavía estamos en la línea, verificando que la pendiente es 5. Siguiente tenemos la ecuación 3x, 2 igual 10. De nuevo, para encontrar la pendiente y el intercepto y o intercepto vertical, comenzaremos resolviendo esta ecuación para usted con la ecuación en forma de pendiente. Así que sometemos el primer sustrato 3x en ambos lados de la ecuación. Esto nos daría 2 igual 3x más 10. Y ahora dividiremos todo por menos 2 para resolver por y.
tenemos la ecuación igual 312x, 5. Otra vez, ahora la ecuación está en forma de intersección en pendiente. Entonces sabemos que la pendiente es igual a 312, el intercepto y es igual a -5, que sería el punto. Y, de nuevo, para encontrar el intercepto horizontal o el intercepto x, habremos configurado igual 0 y resolver para x. Para hacer esto, vamos adelante y utilice la forma original de la ecuación dada aquí. Aviso: si establecemos igual 0, tendríamos -2 por 0, esto sería 0, dejándonos con la ecuación 3x igual 10. De nuevo, si y es 0, -2 por 0 sería 0, así que este término se simplifica. Para resolver por x, dividimos ambos lados por 3, y tenemos x igual 10, 1, 3, que sería el intercepto horizontal. Así que el intercepto horizontal tiene coordenadas. Siguiente tenemos y igual -3. Cuando tenemos una igual a una constante, debemos reconocer que esta será una línea horizontal, como vemos gráficos aquí. Por supuesto, si no estuviéramos seguros, siempre podríamos hacer una tabla de valores. Esta ecuación nos dice que tiene que ser -3. Entonces, podríamos seleccionar cualquier valor para x, digamos 0 y 2, independientemente de x, y tiene que ser -3. Si marcamos estos dos puntos, veremos que esta sería nuestra línea. Y la pendiente de cualquier línea horizontal es igual a 0. Recuerda que la pendiente es el cambio de y, dividido por el cambio de x. Pero aviso: como sin importar el cambio de x en esta línea, el cambio de y, el cambio vertical, siempre sería 0. Así que la pendiente siempre sería 0 sobre alguno cambio de x, dando nosotros una pendiente de 0. Siguiente, para el intercepto vertical o el intercepto y, podemos ver que va a ser -3, que sería el punto. Pero para el intercepto horizontal o x, porque la línea no cruza el eje x, no hay intercepto horizontal. Así que para nuestra tarea, tipamos en D para no existe. En nuestros ejemplos anteriores, para encontrar el intercepto x, establecemos igual 0 y solucionamos para x. Aviso: si lo hicimos, tenemos la ecuación 0 igual -3, que nunca es verdad, verificando que no hay intercepto x o intercepto horizontal. Y ahora para nuestro último ejemplo, tenemos la ecuación lineal x igual 4. Cuando tenemos una ecuación lineal en este formulario, o el formulario x igual una constante, tenemos una línea vertical. Y si estuviéramos seguros de esto, podríamos hacer una tabla de valores. Aviso: aquí, la ecuación dice x debe ser 4. Así que x va a ser 4, digamos 2 veces. Porque no hay y en la ecuación, puede ser nada. Si selecciono igual 0 y igual 2, ambos de estos puntos todavía tienen una coordinación x de 4, que nos daría esta línea vertical. Las líneas verticales no tienen pendiente ni una pendiente sin definir. Entonces, para nuestro sistema de tareas, vamos a escribir en E para la pendiente. De nuevo, la razón por la que la pendiente no está definida, porque la pendiente es igual al cambio de, y dividido por el cambio de x, pero en este caso, aviso: como el cambio de x sería 0 a lo largo de esta línea. Por lo tanto, tenemos división por 0 para cualquier cambio de, y la división por 0 no estaba definida. Por lo tanto, la pendiente no estaba definida. Siguiente, para el intercepto vertical o intercepto, aviso: como no hay uno. Entonces diremos DME. Algebraicamente, para encontrar el intercepto vertical, establecemos x igual 0 y solucionamos para y. Aviso: si lo intentamos, tenemos la ecuación 0 igual 4, que nunca es verdad, verificando que no hay intercepto. Siguiente, el intercepto horizontal o x-intercepto, podemos ver que va a ser 4, que sería el punto. Algebraicamente, para encontrar el intercepto x o intercepto horizontal, establecemos igual 0 y solucionamos para x. Bien, aviso que no hay sí en nuestra ecuación, y por lo tanto tenemos la ecuación x igual 4, que nos dice el intercepto horizontal es el punto. Espero que encontreste todo esto útil.